Hola, buenos días compañeros, ingeniera. Mi nombre es Agustín, les presento a mi compañera Diana. Bueno, les traigo una excelente noticia. Hola chicos, buenos días. Hoy hablaremos sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, para no hacerlos esperar, empezamos. Con el artículo 86, el empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a mediciones cualitativas y cuantitativas. Y cuéntanos, Diana, básicamente, ¿en qué se deben de basar? Bueno, básicamente se deben basar en los peligros, riesgos, política y objetivos buscando la mejora continua. Entonces el artículo 86 se corresponde con el 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño de la ISO 45001. Bueno, y continuando con el artículo 87, Diana, ¿qué nos puedes decir con respecto a la supervisión y la medición de los resultados? Te puedo decir que los resultados deben utilizarse como un medio para determinar en qué medida se cumple la política, los objetivos y se controlan los riesgos. Deben incluir una supervisión, prever el intercambio de información, aportar información para determinar si es que las medidas de prevención y control se aplican y son eficaces, y servir de base para la toma de decisiones. Continuando con el artículo 88, este nos dice que la investigación del origen y causas de los incidentes, las lesiones, las dolencias y las enfermedades pues debe permitir la identificación de cualquier deficiencia en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y estar documentada. Es decir que, por ejemplo, si es que Juan se rompe la pierna ejerciendo labores en la organización, pues el empleador está en la obligación de realizar una investigación para conocer cuál fue la causa de que Juan se rompiera la pierna y cuál fue la deficiencia en el sistema que ocasionó que no se pudiera prevenir el hecho de que Juan se rompiera la pierna. Y lógicamente todo esto debe estar documentado y el empleador puede recurrir a otras entidades como por ejemplo el comité y o supervisor. También puede contar con el apoyo de las personas competentes, la participación de los mismos trabajadores y sus representantes legales si tuvieran. Este artículo se relaciona principalmente con el 10.2, incidentes, no conformidades y acciones correctivas de la norma. En el artículo 89 vemos la vigilancia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo por el empleador debe básicamente evaluar la estrategia global del sistema de gestión, evaluar la capacidad del sistema para satisfacer necesidades integrales, evaluar la necesidad de introducir cambios dentro del sistema, identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, presentar los antecedentes necesarios, evaluar los progresos para el logro de los objetivos y las medidas correctivas y finalmente evaluar la eficiencia de lo que vendrían a ser las actividades de seguimiento. En cuanto al artículo 90, este se relaciona con el 9.3 porque en la norma nos dice que la revisión por la dirección debe darse a intervalos planificados y el reglamento nos dice esos intervalos planificados deben de ser por lo menos una vez al año. Entonces, por lo menos una vez al año yo voy a revisar mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 91, las conclusiones del examen realizado por el empleador, lógicamente que deben registrarse y principalmente también deben comunicarse. ¿A quiénes? Pues los vamos a comunicar a las personas responsables de aspectos críticos y pertinentes para que puedan adoptar medidas oportunas y al comité o supervisor de seguridad, los trabajadores y la organización sindical. Esto se relaciona también con el punto 9.2, programa de auditoría interna, porque siempre los resultados de la dirección se tienen que comunicar también a los trabajadores y a las partes interesadas. En el artículo 92, el reglamento nos habla de que la asignación de puestos de trabajo debe considerar factores que afecten a las trabajadoras en función reproductiva, es decir, a todas las trabajadoras que están en periodo de gestación o periodo de lactancia, pues tienen unas normas respectivas y el empleador no puede vulnerar sus derechos en tal sentido, puesto que ya todo está normado para todas las mujeres trabajadoras que han salido en periodo de gestación o están dando de lactar a sus hijos. En cuanto al artículo 93, los desplazamientos que realiza el trabajador por orden del empleador, como vemos, el empleador puede enviar al trabajador a realizar, por ejemplo, un viaje de Chiclayo a Piura. Si es que el empleado, por ejemplo, sufre un accidente, en ese viaje se considera un accidente laboral, puesto que ha ido bajo la responsabilidad del empleador, porque éste le ha dado una orden que él está cumpliendo, entonces también se considera como un accidente laboral, incluso cuando éste no se encuentre dentro del lugar ni del lugar de trabajo. Lógicamente que estos desplazamientos no consideran, por ejemplo, los desplazamientos desde la casa del trabajador hasta su trabajo y viceversa.
En el artículo 94 nos habla de que la imputación de la responsabilidad al empleador por el incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada. Es decir, por ejemplo, si es que Pepe sufre de hipoacusia años después de haber trabajado en la empresa, pues para que se le impute la responsabilidad al empleador, realmente se tiene que comprobar que la hipoacusia de Pepe fue provocada, por ejemplo, porque estuvo años trabajando expuesto al ruido, sin equipos de protección personal y sin ninguna medida atenuante, y eso fue lo que ocasionó en este caso su suerte. En el artículo 95 nos dice que cuando la inspección del trabajo constate el incumplimiento de una norma de seguridad, el inspector debe acreditar que dicho incumplimiento ha provocado, por ejemplo, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y consignando ello en un acta de infracción y culminado ese proceso sancionador, el expediente debe pasar a lo que vendría a ser la Dirección General de Inspección del Trabajo. Entonces, esta dirección debe determinar el daño para los trabajadores afectados y debe solicitar a la Dirección General de Inspección del Trabajo, al SECONAR, que es el Centro de Conciliación de Arbitraje, y a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud, pues esta remitirá un listado de los peritos de su registro especializado, y con ello la dirección podrá designar los peritos que correspondan de acuerdo a cada caso concreto. En cuanto al artículo 96, nos habla de que el empleador recurre a la autoridad administrativa de trabajo para la realización de la investigación, y esta se tramitará ante la inspección del trabajo, como se mencionaba anteriormente, y requerirá a veces apoyo técnico de organismos competentes como por ejemplo el Ministerio de Salud o también de peritos especializados. Y estos dos artículos básicamente se relacionan íntimamente con el punto 9.1.2, evaluación del cumplimiento, porque la norma también nos pide que la organización en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cumpla con todos los requisitos legales, y bueno, en este caso se dan los procedimientos en caso de que sucediera, por ejemplo, un incumplimiento dentro de la norma de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 97, nos dice que con relación a los equipos de protección personal, EPP, pues estos deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará, o si no le va a suceder lo que a mí me pasa con este casco que me queda grande. En este punto se relaciona con el 10.3 de la mejora continua, puesto que también este punto promueve la participación de los trabajadores para que ellos también propongan acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si es que a mí en el trabajo me dieran este tipo de guantes para utilizar como protección personal, entonces probablemente sería difícil que yo me los pueda poner porque no está a mi medida, es muy pequeño. Entonces así también, en función de las medidas antropométricas, se tienen que hacer los equipos de protección personal para que realmente cumplan su función. 98, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley, las reuniones y capacitaciones programadas por el empleador deben llevarse a cabo dentro de la jornada de trabajo. Las reuniones y capacitaciones no realizadas dentro de la jornada de trabajo se remuneran conforme a la ley, la cual cuando se le remunera, pues se debe pagar algo, se debe recompensar al acto que no se ha cumplido, ¿no? La cual el artículo 98 corresponde al 9.1.2, evaluación cumplimiento de la ISO 45001, la cual menciona, ¿no?, que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. En el artículo 99, en la interrupción de las actividades en caso de inminente peligro, se hace presente el artículo 63 de la ley, donde dice que no debe originar ningún perjuicio económico al trabajador, ¿no? No se le debe quitar nada, no se le debe disminuir su pago, salvo que se dé a un caso fortuito, ¿no?, o una fuerza mayor. En ese caso ya ingresa el artículo 15 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Asimismo, también este artículo 99 corresponde al 9.1.2, evaluación y cumplimiento de la ISO. Continuando con el artículo 100, en función a lo previsto en el artículo 66 de la ley, durante el periodo de gestación, o sea, a las personas, a las trabajadoras, son de gestación, son de aplicación las normas que deben mantenerse o modificarse para garantizar la protección, o sea, de las trabajadoras o de su bebé,
durante el periodo de lactancia, ¿no? Hasta por lo menos se dice que un año. Eh, Esta organización, o bueno, este artículo corresponde, ¿no? También al 9.12 de la ISO 45000, la cual se evalúa el cumplimiento y se toma acciones si es necesario, ¿no? A estas, si es que no se está cumpliendo. 101, el empleador menciona que el empleador debe realizarse exámenes médicos comprometidos en el inciso D del artículo 49 de la ley. Este artículo acorde de las labores desempeñadas por el trabajo, ¿no? En su récord histórico, en lo que ha venido trabajando, eh, este, dándole énfasis a los riesgos a los que tuvo expuesto. Por ejemplo, se puede decir riesgos que ha tenido que fueron a largo plazo, la cual se hace exámenes para ver el estado en que se encuentra, ¿no? Los exámenes médicos deben ser realizados respetando los dispuestos en los documentos técnicos de la vigilancia de salud de los trabajadores expedidos por el Ministerio de Salud. Este artículo 101 corresponde al 9.1 de la ISO 45001, la cual el 9.1 es el seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño, la cual también abarca el 9.11, generalidades, el punto A y 2. La es que necesita un seguimiento y medición para todo o sea, si se está cumpliendo, ¿no? Por parte del empleador que realiza los exámenes respecto al artículo 49 de la ley. En el 2 dice que sus actividades operacionales relacionadas con peligros y riesgos de oportunidades identificados, ¿no? En el artículo 102, de acuerdo a lo previsto en el artículo 71 de la ley, los resultados de los exámenes médicos son informados al trabajador, únicamente por el médico de vigilancia de salud. ¿Quién hace entrega el informe escrito debidamente firmado, ¿no? Es el encargado, ¿no? ¿Para qué hacen esto? Para que, o sea, con la finalidad de que la información contenida en los resultados de los exámenes ven una finalidad, ¿no? Un desempeño de prevención, de una mejora continua, eficaces para la reducción de enfermedades profesionales y accidentes laborales en lo que se encuentran, ¿no? La cual puedan tomar acciones. Continuando con el artículo 103, nos dice que el empleador debe realizar actividades de vigilancia a la salud de los trabajadores que incluyen exámenes médico-ocupacionales. Por ejemplo, ahora por la pandemia COVID-19 se están realizando exámenes médico-ocupacionales para lo que vendrían a ser las pruebas rápidas, como pueden ser la prueba rápida nasal y también la prueba rápida por muestra de sangre, para identificar si es que el trabajador está infectado o no con la enfermedad y así tener un mayor control y prevención de esta. En cuanto a las evaluaciones, pues estas deben ser cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo para la salud de los trabajadores en función de lo que vendría a ser una matriz HIPER, que es de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Y también se deben incluir otros documentos que contribuyan a determinar el estado de salud de los trabajadores en forma colectiva e individual. Y bueno, las evaluaciones de los factores de riesgo para la salud abarcan, por ejemplo, los agentes físicos, como pueden ser mecánicos relacionados con, por ejemplo, el ruido, la luminosidad, temperaturas extremas. También los químicos relacionados con la exposición a aerosoles, agentes altamente tóxicos. También los biológicos, por ejemplo, las personas que se encargan de fumigar contra el dengue están expuestos a animales vectores como para contraer la enfermedad del dengue, chikungunya o el Zika. Y también están los factores ergonómicos relacionados con la carga dinámica o la carga estática y que ocasionan trastornos musculoesqueléticos, y también los psicosociales en función de, por ejemplo, el ambiente laboral o el estrés, que incluso puede desencadenar enfermedades más graves como la ansiedad y la depresión. Bueno, el empleador es responsable de realizar el análisis de esta matriz HIPER
y de unos monitoreos periódicos a fin de adoptar acciones de mejora que sean eficaces para garantizar la salud de los trabajadores y hacer el seguimiento de su implementación. Y lógicamente que estos resultados obtenidos y las acciones de mejora se tienen que presentar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y también a los supervisores. Finalmente, en el artículo 104, nos dice que en el caso de que existan cambios en las operaciones y procesos, pues las consultas que se hayan realizado se tienen que acreditar con las encuestas aplicadas a los trabajadores o las actas de las asambleas informativas realizadas por el empleador y el comité o supervisor. Y este punto se corresponde con el 10.2, incidentes, no conformidades y acciones correctivas, puesto que estas tienen que aplicarse y verificar si es que son efectivas.